De la violencia verbal a la violencia estatal. El despojo en curso de Andrés Manuel López Obrador a las cuentas del Poder Judicial, a través de los legisladores oficialistas, traza con exactitud la trayectoria del concepto de pánico moral de Stanley Cohen. Primero, se erige a través de los medios y otros recursos de comunicación a individuos, grupos, episodios o condiciones en amenazas para los valores e intereses de la sociedad. Y enseguida se les aplican las medidas coactivas del Estado. Parece llegada así la hora de echar a andar de lleno la acción punitiva de los órganos estatales contra personas e instituciones marcadas de antemano por la narrativa infamatoria de Palacio. Pero el castigo, hoy en proceso en el órgano legislativo, va dirigido como proyectil de guerra contra el basamento económico de la autonomía judicial. Es la marca de la casa, así se intentó con el INE. Los dos casos ilustran la relación entre la alevosa violencia verbal del presidente y la violencia arbitraria desatada por él desde los órganos del Estado. Demonizados. Con sello dictatorial, se trata de fabricar enemigos del pueblo y de la transformación para luego despojarlos y perseguirlos. Enemigos de la revolución bolivariana en regímenes hermanos. Ante este giro, ¿quién o quiénes podrían sentirse ahora al pie del cadalso? Entre los infamados por Andrés Manuel López Obrador por mostrar independencia y ejercer la crítica y la oposición? Medios, informadores, ecologistas, defensores de derechos humanos, órganos autónomos y organizaciones civiles. En la lógica del concepto del pánico moral, todos ellos, víctimas de la satanización palaciega. De allí el objetivo prioritario de eliminar de la ecuación, por asfixia económica, la autonomía de jueces, magistrados y ministros. No solo para neutralizar a un poder judicial garante de los derechos de las personas, físicas y morales, sino para reorientar también ese órgano del Estado, como ocurre con el legislativo, contra los demonios construidos por la comunicación dominante de Palacio. Desestabilizar, controlar, disolver. La operación contra el sistema judicial parece tender una doble trampa. Por un lado, de consumarse el castigo del recorte presupuestal y de la extinción de sus fideicomisos, sería previsible la desestabilización del Poder Judicial, al privarlo de los recursos para garantizar el cumplimiento de obligaciones. Lo más grave, entraría en crisis su función primordial de impartir justicia. Y un poder judicial en crisis sería un escenario propicio para acabar de demonizarlo en la anticipada campaña electoral. Pero, por otro lado, de no consumarse el despojo, por resolverse su inconstitucionalidad en la Corte, está a la vista el escenario ideal de su satanización por supuestamente aferrarse a sus privilegios. Doble trampa en busca de una improbable mayoría calificada en el Congreso que le permita al presidente reformar la Constitución para tomar el Poder Judicial, o para disolverlo. ¿En qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México?, se preguntó el presidente en clave socrática. Pues en nada, se respondió en clave autocrática. Al contrario. Perjudica a la mayoría, inventó Amagó. Infamar y castigar. En su estudio clásico Vigilar y castigar, Foucault encuentra que a partir de la época moderna el castigo se dirige idealmente a reparar las ofensas a la sociedad. Mientras que antes del siglo XVIII, el castigo constituía una venganza de la ofensa al soberano. Y así, premodernos, como solía decirnos Octavio Paz, los móviles de la actual operación infamar y castigar van también en son de venganza contra el Poder Judicial por haber invalidado leyes y decisiones inconstitucionales del presidente. Por otro lado, varios voceros e ideólogos del obradorismo niegan que este gobierno se haya militarizado, pues dicen que ese término implica un gobierno ya netamente militar, lo cual en efecto no es el caso. Pero ellos mismos y el movimiento obradorista en general utilizaban ese mismo término para tipificar lo que ocurrió durante los gobiernos de Calderón y Peña al darle al ejército más funciones que las que específicamente marca la Constitución. Y desde luego condenaban esa política. Al llegar al poder, sin embargo, López Obrador ha militarizado el gobierno mucho más allá de lo que lo hicieron sus dos predecesores, ampliando por fuera de la Constitución sus funciones a tareas administrativas en el área aeroportuaria, aduanal, bancaria y portuaria entre otras. Ante la contradicción entre su discurso desde la oposición y su política desde el poder, Andrés Manuel López Obrador dijo que cambió de opinión radicalmente,
porque no había comprendido cabalmente lo que era el ejército y cómo funcionaba. Uno podría pensar que es cierto, dado que ha mostrado ignorancia en muchas áreas del gobierno y la administración pública, pero en este caso ha recurrido una vez más a la mentira. Cabe recordar que en las filtraciones de Wikileaks aparece la entrevista que tuvo con el embajador norteamericano Tony Garza en 2006, donde Andrés Manuel López Obrador le dice que de ganar, cosa que daba por segura dada la gran ventaja con la que arrancó, recurriría al ejército para enfrentar al crimen organizado. No lo pudo hacer entonces porque no ganó, y en cambio levantó una dura crítica a quien se aplicó esa misma política, Felipe Calderón. De modo que no cambió de opinión al llegar al poder, sino que pudo aplicar extensivamente lo que ya tenía en mente. Más bien, de 2006 a 2018 engañó a sus seguidores haciéndoles creer que se oponía a la militarización en marcha y que desde el gobierno metería la reversa. Lejos de eso, metió segunda y tercera velocidad. De ahí que ha tenido que decir que el ejército no intervino como institución en el asunto de Ayotzinapa, sino que algunos de sus miembros tenían vínculos con los cárteles de manera aislada y personal. No es lo que él y su movimiento decían, y por eso el eslogan fue el Estado implicaba la participación directa del gobierno federal y desde luego del ejército, al que se le acusaba incluso de tener presos a los estudiantes en sus instalaciones. Y por supuesto, se implicaba al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. Parte de tal contradicción entre lo sostenido desde la oposición y su política real ya en el poder se dio cuando el general fue capturado en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico. La embajadora en Washington le había avisado al presidente de que había tal orden y él no previno al general de no ir al vecino país. Más aún, tras la noticia de su detención él la celebró y la mostró como la prueba de que había un narcogobierno. No calculó en ese momento que el ejército tomaría la aprehensión como un agravio contra la institución misma y presionaría al presidente a buscar el retorno y exoneración del general. Así tuvo que hacerlo, cambiando como siempre su discurso. Y además, lo ha exonerado de cualquier responsabilidad del caso de Ayotzinapa. Ahora, incluso, tuvo que condecorar a Cienfuegos pues eso decidió el propio ejército y el presidente entregó la presea con una evidente actitud de incomodidad y disgusto, en tanto que el general reflejó una actitud de soberbia e incluso con gestos vindicativos. Incluso, ha tenido que descalificar el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes, su antiguo aliado, y a los miembros de la Comisión de la Verdad que él instituyó para revisar la guerra sucia de los años 70. Lo bueno para Andrés Manuel López Obrador es que sus creyentes aceptan ese viraje de 180 grados, y todas las piruetas discursivas que hace su líder para justificar esa y muchas otras contradicciones entre sus promesas y los hechos. Con información de las columnas de José Carreño Carlón y José Antonio Crespo para El Universal.